comenzamos con la presentación de hoy. El objetivo de la sesión es modesto. Vamos a intentar que ustedes conozcan a través de un taller de 2 horas cómo se presentan citas en el texto de distinto tipo, citas textuales, citas de paráfrasis, citas por ahí que tienen cierta casística particular, ¿no? Como hacemos cuando la fuente que estamos buscando citar tiene 2, 3, 4, 5, 20 autores. Como hacemos por ahí citas de publicaciones no académicas que a veces pues no presentan uno de los elementos que yo requiero para hacer la cita. Bueno, todo eso lo vamos a conocer el día de hoy. Entonces, avanzamos con esto. Para poder conseguir ese objetivo, vamos a revisar los siguientes contenidos. Primero vamos a ver algo súper introductorio, algunas de las principales características. Bueno, la principal característica del estilo APA séptima edición, cuando trabajemos con citas y con un listado de referencias, a partir de eso vamos a diferenciar qué es una cita en el texto y qué es una referencia, ¿no? Porque son dos términos que a veces se usan de manera intercambiable, de manera libre, cuando no son exactamente lo mismo. Entonces, luego vamos a empezar a hacer un poco más compleja esta sección del taller porque vamos a diferenciar dos categorías que también son algo confusas. Vamos a ver primero lo que son los estilos de citas y luego los tipos de citas. Vamos a ver a partir de esto cómo se presentan y cómo se elaboran citas directas, también llamadas citas textuales o citas indirectas, conocidas también como citas de paráfrasis. Y a partir de todo eso, aquí vamos a ver algunos casos que no están de pronto comprendidos dentro de los contenidos que tenemos por aquí, pero son casos que suceden, ¿no? Por ahí vamos a ver de manera algo rápida el tema de citas en el texto de documentos o textos legales, ¿no? Le voy a mostrar también el tema de cómo hacemos cuando tenemos por ahí citas que tienen el mismo autor y el mismo año de publicación. O vamos a ver, casos por ahí que pueden surgir al momento de ir revisando los contenidos. Si hay por ahí algunas dudas que ustedes tienen respecto al tema de únicamente citas en el texto, pues lo pueden hacer llegar a través del chat para poder revisarlo en ese momento. O si no, si es algo que requiere un poco más de espacio para poder ser respondido, podemos dejarlo para el final del taller. Entonces, comenzamos ahora sí para aprovechar el tiempo. Nos quedan 2 horas para poder realizar el taller, así que vamos con esto. Un segundo. Perfecto. Primero, vamos a preguntarnos brevemente por qué deberíamos aprender a citar o por qué es que estamos aquí convocados todos a un taller como este. Seguramente todos, independientemente del país en el que hayamos nacido, en el que vivamos, sea Perú, me mencionaban por ahí Colombia, habían personas de México, Costa Rica. Quiero creer que todos por lo menos hemos tenido un caso mediático, alguna figura política, alguna figura académica que ha visto manchada su carrera porque ha incurrido en casos de plagio, ¿cierto? Plagios en tesis universitarias de pregrado, de posgrado, creo que por ahí todos los países de la región por lo menos hemos sido afectados por uno o más de uno de estos casos, ¿no? Entonces, ¿a qué nos referimos con plagiar cuando hablamos dentro de un contexto académico de investigación? Pues plagiar es el hecho de presentar las palabras, las ideas, las imágenes que le pertenecen a otra persona, a otro autor, pero nosotros las presentamos como si fueran nuestras, ¿cierto? Es decir, no citamos o no acreditamos de manera apropiada de dónde hemos obtenido esa información. Entonces, este plagio, algo interesante de esto, es que puede ser intencional o no intencional. Hay personas que sí, de manera abierta y decidida, pues optan por plagiar y saben lo que están haciendo, son conscientes de lo que están haciendo, pero por ahí apelan a que podrían no ser detectados o podrían no detectar rápidamente, ¿no? Oportunamente que se ha incurrido en plagio, pero también puede darse el plagio no intencional. Y esto ocurre, diría que bastante cuando uno elabora una tesis de pregrado, ¿no? Hablamos de plagio no intencional, cuando de pronto yo tenía la intención de citar, pero no tenía las herramientas, las habilidades para poder hacerlo, no sabía exactamente cómo se hacía esto. ¿Ok? Pero por más que ese no tenga intención,
de plagio, intención de robo, pues igual. Ambos tipos de plagio son penalizados en el contexto académico. Decir, yo no sabía cómo citar, no te va a salvar absolutamente de nada. ¿Ok? Te eres responsable de todo el trabajo que estás presentando y asegurar la originalidad de ese trabajo. Que todo el texto que tú estás presentando pues, sea producto de tu investigación y sean tus palabras. Y cuando implementes o incorpores palabras, ideas de otros autores, pues, que pongas la cita de manera correcta. ¿Ok? Por ahí me menciona en el chat si es que me dicen que no se escucha, la verdad es que se escucha bien. Creo que es un problema de tu conexión. Igual lo vas a poder escuchar en la grabación si es que tienes problemas por ahí. Ujú. Ok, entonces, eso es plagiar. Conocemos muchos casos seguramente de plagio. ¿Y por qué asistimos a talleres como este? Porque quiero creer que uno quiere aprender a citar, ¿no? Porque es la manera más fácil y más rápida de evitar incurrir en casos de plagio. Yo diría que incluso es mejor idea aprender a citar apropiadamente que tener acceso a herramientas como Turnitin o Orkut o cualquier otra herramienta que se encargue de verificar similitudes entre textos. No es que no sirva, solo que a mí me bastaría aprender a cómo citar apropiadamente distintos tipos de fuentes de información o de publicaciones para decir, mira, sabes que ese texto que estoy presentando es un texto original, son mis palabras. Y cuando no son mis palabras, está correctamente citado. No me va a interesar mucho lo que diga Turnitin, si eso está mal o está bien. No, yo soy consciente de que yo sé citar y cuando he tenido que citar, pues lo he hecho. ¿Va? Entonces, citar básicamente es eso, es darle crédito apropiado, un crédito de manera, a ver, expresa a las fuentes de las que hemos tomado cierta información, ciertas ideas, ¿no? La RAE lo define como anotar, mencionar un autor, un texto, porque algo he tomado de esa fuente de información. Entonces, les decía que primero quería empezar diferenciando estas dos, pues, dos grandes términos que vamos a utilizar tanto en el taller de hoy como en el taller del día jueves, ¿no? Les decía que hoy día vamos a ver principalmente o exclusivamente en realidad cómo se elaboran citas en el texto, cómo se presentan citas en el texto, mientras que el día jueves vamos a complementar esto porque vamos a aprender cómo se elabora un listado de referencias. Hay una comunicación interna, íntima entre estas dos categorías, citas y referencias, pero también son dos cosas distintas. ¿Qué es una cita o una cita en el texto? Pues es esta idea que nosotros tomamos de una fuente de información que encontramos en un libro, en una tesis, en un artículo, una revista. Es una idea que por ahí la vamos a incorporar en nuestra redacción, vamos a utilizarla de distinta manera. Podría utilizarla copiando y pegando esa idea, entrecomillándola, indicando el autor, el año de publicación, el número de página, y en ese caso estaría haciendo un uso textual o un uso exacto de esa idea que yo he encontrado. O también podría ser otra cosa. Yo encuentro una idea en un artículo y decido parafrasearlo, es decir, expresar con mis palabras la idea de otro autor. Entonces, este tipo de uso, sea un uso textual o un uso de paráfrasis, en realidad va a depender de mí, de cómo quiero hacer uso y cómo quiero reproducir esa idea que he encontrado en una fuente de información. ¿Ok? Pero hablamos de una cita cuando hablamos de esto, cuando es la idea que encontramos y la incorporamos como parte de la redacción de un texto académico. Mientras que una referencia es otra cosa. La referencia bibliográfica es esta sección que vamos a encontrar generalmente en las páginas finales de una tesis, de un artículo, y cada una de las entradas que uno encuentra en este listado se conoce como una referencia. En la referencia lo que yo voy a hacer es proporcionar los datos completos que permitan identificar de manera precisa a esta fuente de información. Datos como el autor, el título, el año de publicación, entre otros. ¿Ok? Entonces, miren aquí gráficamente la diferencia de esto. Yo puedo tener por ahí, de pronto, como una fuente de información, un documento a trabajar,
el libro que ustedes ven aquí en la parte izquierda de la pantalla. Ahora voy a responder la pregunta de John Oscatey. Ahora vuelvo a esa pregunta. Primero termino con esto de aquí. Miren, yo puedo elegir esta fuente de aquí porque la voy a utilizar al momento de redactar un artículo o una tesis. Que es un libro publicado por el IEP este año, año 2024. Tiene un título, un subtítulo, una autora, un año de publicación, una editorial. Y hablamos de cita en el texto cuando yo escojo una de las muchas ideas, conceptos que se desarrollan en este libro de aquí, y cuando yo la decido incorporar en la redacción de mi investigación, en el cuerpo de la investigación, por ahí en el capítulo de marco conceptual, en el capítulo de introducción, donde sea, esa idea que yo estoy tomando, encontrándola y utilizándola en el cuerpo de la investigación, hablo de eso cuando hago una cita en el texto. En el texto se refiere en el cuerpo del documento. Y tiene un ejemplo. Roca Rey, el año 2024, analiza el uso y la propaganda política durante la década de 1990, todo lo demás. Y vean ustedes, vayan viendo cómo hago yo para identificar dentro de una cita en el texto, es decir, qué elementos yo utilizo para poder identificar que esta idea viene de cierta fuente de información, no viene de mí. Yo la he encontrado en una fuente de información. Y cuando hago una cita en el texto, vean que en ese ejemplo de aquí aparecen dos elementos que permiten identificar quién es el autor o cuál es la fuente que yo estoy analizando para poder hacer esta afirmación de aquí. ¿Va? Luego, cuando quiero hacer la referencia de esta fuente de información, les decía que la referencia es esto que aparece en las páginas finales, según el estilo APA, por lo menos en las páginas finales de una tesis, de un artículo, de un libro, y donde yo voy a poner en la referencia, en cada una de las entradas de este listado de referencias, datos mucho más precisos que permiten identificar la fuente como tal. En la cita en el texto me bastó poner el apellido del autor y el año de publicación. Y generalmente me va a basar únicamente eso, en la cita, en el texto. Mientras que en la referencia, vean que ya no es solamente el apellido, por ejemplo. Es apellido inicial de nombre. El año aparece. En la cita aparece en la referencia. En la referencia, en el caso de un libro, van a aparecer otros dos elementos, podrían ser más, ¿ok? Pero dos elementos más que no tendrían por qué aparecer en la cita en el texto. ¿A qué me refiero? En la referencia tengo el caso del título, dos puntos, el subtítulo del libro y la editorial. Entonces, miren la diferencia, ¿va? En cuanto a cantidad de elementos y por qué hago énfasis en esto, porque si han existido talleres anteriores del mes anterior, yo hacía mucho énfasis en esta parte de aquí, ¿no? Cuando a veces uno empieza a redactar sus antecedentes en una tesis o un artículo, en las universidades sobre todo tienen como que este pequeño vicio de incluir en la cita en el texto el título de la fuente que uno está analizando, ¿no? Es normal encontrar formas como Roca Rey 2024 en su libro titulado Alberto Fujimori, dos puntos, Imagen y Poder, 1990-2000, cuando vean que en la cita en el texto el título no tiene por qué aparecer. El título tiene un lugar, tiene una sección donde debería aparecer según el estilo app. Y ese lugar es en la referencia. Es impreciso, incorrecto, demasiada información que tú pongas el título al momento de hacer una cita. No hay necesidad y de hecho eviten esto de ahí. Si por ahí su profesor le dice, no, ponga el título de la tesis completo, bueno, eso ya está mal. Se aleja de lo que te sugiere el estilo APA al momento de incluir datos de una fuente al momento de hacer la cita en el texto. A ver, hago una pausa para poder responder algunas preguntas. Ya, me preguntan. Ajá. A ver, voy a ir de la más reciente consulta de la final. Voy a hacer respuestas rápidas y luego desarrollo más adelante.
Pregunta Jesse, ¿en la cita puede ir el número de página? Sí, Jesse. Vamos a ver en qué tipos de citas se incluye el número de página más adelante. Marlene me pregunta, ¿en la referencia se coloca el número de páginas? No. En el estilo APA no se pone en la referencia el número de páginas. Hay otro estilo de citación, otros estilos de citación, en lo que sí te piden la cantidad de páginas que componen todo un documento. APA no es de esos. Elisa me pregunta, ¿se incluye la página de la cita textual? Sí, Elisa, ahora lo vamos a ver más adelante. Por ahí me pregunta Nicolás, ¿tiene algún nombre en específico los paréntesis que acompañan a la cita? No, son paréntesis. Vamos a ver en qué estilo de cita se pone entre paréntesis el año de publicación u otros elementos, pero son eso, paréntesis. Y esta pregunta me parece importante. La hizo John y Miguel. ¿Hay diferencia entre referencias bibliográficas y bibliografía? Eso lo vamos a revisar el día jueves, pero la respuesta rápida es que sí, sí hay diferencias, no es lo mismo. Básicamente, cuando uno habla de un listado de referencias, habla de lo siguiente. Un momento, voy a ir para atrás para que... Uy, un segundo. Ahora sí. Allá. Miren, el estilo APA te pide que tú generes un listado de referencias, no te habla de una bibliografía. ¿Y cuál es la diferencia? Un listado de referencias es esta sección donde yo voy a incluir el listado de todas aquellas fuentes que yo he citado en el texto. ¿Ok? Atentos, atentas, subrayen mentalmente esa parte de aquí. El estilo APA te pide, te exige que tú presentes un listado de referencias. ¿Qué es un listado de referencias? Es el listado donde yo voy a incluir todas aquellas fuentes que yo he citado en el texto. Y lo pueden entender como todas las fuentes que he citado, pero también lo pueden entender de la siguiente manera. En ese listado, yo únicamente voy a incluir las fuentes que he citado en el texto. Eso es un listado de referencias, eso es lo que te pide el estilo APA. ¿Qué es una bibliografía? En una bibliografía yo pude incluir fuentes que he leído, que he consultado, pero que no he citado necesariamente. ¿Ok? De pronto, para tener una idea introductoria sobre cierto tema, yo he consultado un libro. Pero si yo no lo he citado en el texto, como lo vamos a aprender el día de hoy, eso no tendría por qué aparecer en tu listado final según el estilo APA. Hay otros estilos de citación donde te piden, ¿no?, que presentes un listado de referencias y una bibliografía. APA no es de esos estilos. APA te dice, ok, en tu listado final incluye todas y únicamente las fuentes que has citado en el texto. No que has leído, no que has consultado, no. Si las has citado, la vas a incluir en ese listado. Pues eso lo vamos a desarrollar con más detalle el día jueves, pero con eso puedo responder la pregunta. Ok, voy a desactivar el chat para que ustedes puedan escribirme a mí únicamente y yo lo voy a estar leyendo, ¿va? Para no generar ruido para las otras personas. Un momento, ahí estamos. Listo. Ajá, ya, perfecto. A ver, vamos a hacer otra pregunta por aquí. Ok, Rafael, lo tuyo lo voy a responder cuando vea los estilos en unos segundos. Si no hay editorial, ¿cómo ponemos la referencia? Recuerden, preguntas sobre las referencias la vamos a ver el día jueves. Hoy vamos a ver exclusivamente citas en el texto. Ya. Ahora vamos a ver el tipo de comillas que se usan en las citas. Sí, está por ahí incluido. Sí, vamos a ver, Claudia, ahora las citas textuales cortas, largas, de paráfrasis. Sí, ahora lo vamos a ver. Listo. Entonces, recuerden, hoy día vamos a ver exclusivamente citas en el texto. Cualquier pregunta sobre referencias la vamos a ver el día jueves. Entonces, el chat está abierto, igual ustedes van a poder escribirme, yo lo voy a estar revisando, pero he bloqueado para que a ustedes mismos como que no les genere ruido por ahí los mensajes de otros. Entonces,
Empezamos. Sobre el estilo APA podemos decir lo siguiente, que es un manual de publicación en realidad que comprende con varios capítulos, algunos relacionados a las citas, otros a las referencias, otro a la presentación de tablas, de figuras, otro respecto al formato, al estilo de fuente. Algunas ya las vimos cuando tuvimos el taller de la semana pasada, ¿cierto? El taller del día jueves les mostraba algunos lineamientos del estilo APA para poder darle formato, ¿ok?, a un documento en Word. Este es un capítulo de APA. Tenemos otro capítulo para citas, otro capítulo para referencias. Hoy día vamos a ver el capítulo relacionado a citas en el texto. ¿Y lo que hace este manual de publicaciones de la American Psychological Association, APA? Pues es establecer normas, pautas, para hacer la presentación de trabajos académicos como artículos, tesis u otros, de manera mucho más profesional, mucho más limpia. ¿Ok? Entonces vamos a ver por ahí el día de hoy cómo se citan correctamente fuentes de información que yo he utilizado al momento de elaborar un texto académico. Una de las principales características que diferencian el estilo APA de otros estilos de citación y referenciación es que el estilo APA utiliza el sistema de citas autor-fecha. Es decir, que con esos dos elementos del autor y de la fecha, yo voy a poder identificar la fuente de la que he tomado cierta idea, cierta información. Entonces, principalmente es con estos dos elementos, autor y fecha. Ahora, ¿cómo se ve esto dentro de la redacción de un texto académico? Cuando ustedes estén elaborando una tesis, un artículo, van a tener que utilizar o va a tener que aparecer esa fuente de información que ustedes están citando, ¿ok?, en dos momentos o en dos secciones de ese texto académico. Primero va a aparecer como una cita en el texto. Aparecerá por ahí en el capítulo de marco conceptual, definición del problema, introducción, conclusiones, lo que sea. ¿Ok? Es la primera aparición de esa fuente de información. Va a aparecer como una cita dentro de uno o de varios capítulos de tu investigación. Luego tiene una segunda aparición esta fuente de información. Va a aparecer más adelante cuando yo elabore mi listado de referencias. Y ese listado de referencias en el estilo APA tiene un lugar donde aparecer, que es al final de todo el texto. ¿Ok? Luego de tus conclusiones, de tu discusión, hay un capítulo, una sección aparte que se va a denominar referencias o listado de referencias, donde yo voy a incluir todos los datos que permitan identificar de manera precisa todas las fuentes de información que yo he citado en el texto. ¿Ok? Entonces, vean esto, toda fuente de información que ustedes utilizan el estilo APA aparece en dos secciones, por lo menos en dos, en el cuerpo del texto y luego en el listado de referencias al final del texto. ¿Okay? Cuando aparezca como una cita en el texto, esta fuente va a ser identificada principalmente con estos dos elementos que son el autor, y me refiero aquí exclusivamente al apellido del autor, en el caso de autores personales, y el año de publicación. Autor, fecha. Luego, estos dos elementos se van a comunicar con lo que yo voy a poner en mi listado de referencias, porque en el listado de referencias, los dos primeros elementos que permiten identificar de manera precisa una fuente de información son estos mismos, autor y fecha. Entonces, hay una comunicación interna entre los datos o elementos que yo pongo en el momento de hacer la cita en el texto y los elementos que pongo más adelante cuando hago mi listado de referencias. Antes que me pregunten, en el estilo APA, vean que las referencias aparecen al final del texto, en un capítulo aparte. En el estilo APA no se ponen datos de una fuente de información como pie de página. ¿Va? No utilizamos el pie de página para poner datos acerca de citas o de referencias o de fuentes de información. En el estilo, por lo menos, eso no pasa. Entonces, ahora respondo el tema del número de páginas. Sí, hay ciertos casos en los que voy a incluir el número de páginas, ¿va? Pero estamos hablando de los principios del estilo APA nada más, que es para poder identificar una fuente de información,
apellido del autor y año de publicación. El número de página que va a aparecer en cierto tipo de cita no permite identificar una fuente de información. O sea, la página de la que yo he tomado un extracto del texto no me ayuda para identificar una fuente de información. Lo que sí me ayuda es el apellido del autor o los apellidos del autor y el año de publicación. Ya. Cuando colocamos imágenes, ¿se pone también la fuente en las referencias? Sí, Jocelyn. Si has tomado la figura de una página web, de un libro, de una tesis, tienes que incluirla también, esa fuente, en tu listado de referencias. Ya, perfecto. Otra pregunta por ahí. Ya, la pregunta de Eric sí me parece apropiada. Eric nos dice, cuando cito autores que tengan apellido paterno y materno, solo coloco el apellido paterno, ¿cierto? Ya, aprovecho para ir respondiendo esto. Mira, lo que te dice el estilo APA en su versión original es lo siguiente. Tú tienes que poner el apellido del autor o los apellidos del autor tal como aparezcan en la fuente de información. ¿Ok? Si ustedes por ahí están citando y referenciando una tesis, la tesis te va a incluir los dos apellidos de un tesista y los dos nombres, ¿cierto? Al momento de hacer la referencia, yo voy a poner los dos apellidos y las dos iniciales de nombre. Si yo encuentro en el libro que les mostré hace un momento que aparece aquí el apellido Roca-Rey y aparece con guión, yo lo voy a poner tal cual aparece en la fuente de información. ¿Ok? Yo entiendo que en la práctica, yo también lo hago bastante, en la práctica realmente lo que uno hace es utilizar únicamente el primer apellido. Eso no está enteramente mal. ¿Ok? Pero lo que te dice el estilo APA es, tú no registras apellidos. Tú pon los apellidos tal como aparecen en la fuente de información. Aparecen con guión, lo pones con guión. Aparece sin guión, lo pones sin guión. ¿Ok? Sigan esa regla de ahí, tal cual aparecen en la fuente. Si el libro te da dos apellidos, dos apellidos. La tesis te da dos apellidos, dos apellidos. Si te da solamente un apellido, bueno, pon un apellido. Lo que es importante aquí, independientemente de si ustedes utilizan los dos apellidos o deciden utilizar solamente el primer apellido, es lo siguiente. Que tienen ustedes siempre que cuidar el tema de la correspondencia que debería haber entre los datos que yo pongo en la cita en el texto y los datos que voy a poner en el listado de referencias. ¿A qué me refiero con esto? Acá incluso lo he coloreado para que puedan ver. Que yo el dato que ponga como apellido del autor o apellidos del autor en la referencia tienen que ser igualitos a los que yo voy a poner aquí en la cita en el texto. Yo no puedo poner Roca-Rey en la referencia y en la cita poner Roca, ¿va? Tiene que haber una correspondencia interna entre el apellido del autor en la referencia y en la cita. Y lo mismo pasa con el año de publicación. Yo no puedo poner en mi referencia 2024 y en la cita poner 2023 o 22. Es un error bastante frecuente en realidad. ¿Ok? Entonces, tienen ustedes que cuidar esta correspondencia a nivel del sistema autor-fecha, es decir, el apellido del autor y el año de publicación tienen que ser igualitos en la referencia y en la cita en el texto. Um, a ver, preguntas rápidas. Vamos a ver citas de fuentes con varios autores, lo vamos a hacer más adelante. Otra pregunta que tenía Eric es, si el título del libro que he citado está en inglés, ya, también lo vamos a hacer más adelante. Ya, perfecto. Ok. Citaba una tesis, ya. Ok, las preguntas que están haciendo están bien, pero igual muchas de ellas van a ser respondidas durante el taller, así que voy a pasarlas. Si al final de la exposición no he respondido su pregunta con lo que iba mostrando, la vuelven a hacer en los minutos finales y ahí la vamos viendo. ¿Ok? Entonces le decía que eso es lo correcto, poner el mismo dato en la misma forma, en la referencia y en la cita. Y lo que sería un error frecuente es lo siguiente, ¿no? Que en la referencia aparezca Roca-Rey y en la cita aparezca Roca-Rey nada más. Ya no está igualito el apellido del autor. Otro error que podría suceder, algo por lo que preguntaba Eric, ¿no? Que yo ponga Roca Rey en la referencia y en la cita, no, solamente el primer apellido, le pongo Roca. Ya, no es la misma. Tienes que ser igualito el apellido del autor en referencia y en la cita. Lo mismo con el año de publicación. Entonces,
Habiendo dicho esto, solamente a modo introductorio, ahora sí comenzamos con los contenidos propios de cómo se elaboran citas en el texto según el estilo APA séptima edición. Acá voy a responder varias de las preguntas que están haciendo, ¿ok? No se preocupen. Miren, les decía que vamos a diferenciar dos categorías distintas, los estilos de citas y los tipos de citas. De hecho, hay preguntas, una evaluación grupal en la parte final del taller para que ustedes puedan ver si pueden estar atentos a la parte de diferenciar estilos de citas y tipos de citas. Los estilos de citas se refieren a las formas, el formato en el que yo voy a presentar los distintos tipos de citas. ¿Va? ¿No se entiende? Veamos. El estilo es únicamente la forma. Las citas que yo haga en el texto, esas citas que las voy a hacer de manera textual o de manera parafraseada, yo las puedo presentar en dos estilos, en dos formatos distintos. Puedo presentarla de manera parentética y de manera narrativa. ¿Va? Estilo parentético, estilo narrativo. Algo que tienen que tener en cuenta ustedes es que ustedes pueden elegir de manera libre qué estilo utilizar. Tú puedes decidir presentar una cita textual en estilo parentético o en estilo narrativo. Acá no hay mucha regla. Depende mucho de qué estilo te gusta más, qué estilo crees que te funciona más dentro de esa sección de una tesis o de un artículo. ¿Va? Antes eran conocidas de distinta manera, ¿no? Lo que conocemos ahora como un estilo narrativo se llamaba como una cita con énfasis en el autor. Cuando yo quiero hacer énfasis en quién dice algo, quién afirma algo en la persona, utilizaba un estilo narrativo. Ahora les muestro por qué. Y cuando yo quería hacer énfasis en lo que se decía, más en quién lo decía, utilizaba un estilo parentético. Ahora les voy a mostrar ejemplos para que puedan ver más rápidamente esto de aquí. Y algo que también deben recordar es que ustedes pueden alternar libremente entre esos estilos. No es que van a decidir un estilo para toda una tesis o para todo un artículo, ni siquiera para toda una sección. Yo puedo utilizar el estilo narrativo para el párrafo número 1 de una introducción. Y en el siguiente párrafo, estilo parentético. Y dentro del mismo párrafo puedo poner una cita en estilo parentético y otra en narrativo. Acá el uso o la selección de los estilos es así de libre, ¿ok? No hay una regla de cuándo es parentético, cuándo es narrativo, ustedes decidan. Entonces, ¿cómo se ven esos estilos? El estilo parentético le debe su nombre justamente a lo que ustedes están pensando. El parentético me recuerda a paréntesis. ¿Por qué se llama parentético? Porque todos los elementos que van a identificar la fuente de información de la que yo he tomado esa idea o ese concepto, todos los elementos, puedan ser el autor, la fecha, el número de página, todos esos elementos van a aparecer dentro de un mismo paréntesis. Se llama estilo parentético porque todos los elementos, sean dos o sean tres, van a aparecer juntitos dentro de un mismo paréntesis, juntos, pero separados por una coma. ¿Va? Generalmente, el estilo parentético va a aparecer al final de una oración o al final de un párrafo. Ahí tiene un ejemplo. Yo hago una cita de paráfrasis y al final voy a poner dentro de un mismo paréntesis los dos elementos que permiten identificar de manera breve la fuente de información de la que yo he tomado esa idea. ¿Cuáles son esos dos elementos? El apellido del autor y el año de publicación. ¿Listo? Ahí está. Mi paráfrasis. Y entre el mismo paréntesis, separados por una coma, el autor y la fecha de publicación. Lado, tenemos el estilo narrativo. En el estilo narrativo, ¿qué es lo que cambia? Para empezar, el estilo narrativo principalmente va a aparecer al inicio de una oración o al inicio de un párrafo. Eso es bastante frecuente, ustedes recordarán, en capítulos como antecedentes o revisión de literatura, ¿no? En esa sección no es que se tiene que, pero se prefiere utilizar estilo narrativo.
para poner por ahí el apellido del autor, de la autora, el año de publicación y luego presentar una paráfrasis acerca de lo que se dijo en esa fuente escrita por ese autor. ¿Va? ¿Qué pasa en el estilo narrativo? A diferencia del parentético, en el estilo narrativo ya los elementos no van a ir juntitos dentro de un mismo paréntesis, sino que hay un elemento que se asume protagonista, quiere ser un poquito más importante de pronto dentro del párrafo, y como quiere ser importante, se va a salir del paréntesis. ¿Ok? Yo no quiero ser parte de un paréntesis, yo quiero salir y ser protagonista dentro de un párrafo. ¿Cuál es ese elemento? El autor. En este caso, el autor se sale del paréntesis, va a ser parte del texto y deja sola a la fecha de publicación entre paréntesis. Les decía que ese estilo narrativo es preferido en capítulos como marco conceptual, marco teórico, antecedentes, revisión de literatura, ¿cierto? Ahí es normal encontrar formas como para Jiménez 2024, va, o según Chavenato 2012, lo que sea. Ah, entonces, vayan viendo ustedes y vayan recordando en qué secciones de una tesis por ahí es muy frecuente encontrar un estilo parentético o un estilo narrativo. Igual recuerden, aquí lo importante es que ustedes pueden elegir cualquiera de estos dos estilos. De hecho, acá yo he forzado un poco los ejemplos y la misma cita, la misma idea, yo la he presentado en estilo parentético y en estilo narrativo. Es lo mismo. La paráfrasis es la misma, ¿ya? Pero yo puedo jugar y puedo elegir, mira, la voy a presentar en estilo parentético. No, mejor la hago en estilo narrativo. Decidan libremente. ¿Preguntas sobre esto? Vamos a ver. A ver, voy a responder preguntas. Un segundo. Para saber cómo se cita una imagen, Fátima, hay un taller aparte. No lo estamos dando este mes, pero hay un taller relacionado a cómo se elaboran. ¿Cómo se llama el taller? Cómo presentar a ver, se me fue el nombre. Cómo presentar tablas y figuras según el estilo APA séptima edición. Quizás lo programemos el próximo mes, pero ahora sería demasiado porque es un contenido más o menos extenso. Wikipedia es válido para fuente de consulta, pero para citar y referenciar es medio problemático. Ya, me preguntan, ¿el año de publicación tiene que ver con la vigencia que propone Regla APA para que dentro y nada más 5? El año de publicación, no, eso no es tanto del estilo A, P, eso es un lineamiento de las universidades, ¿no? Cuando quieren, igual Claudia, tu pregunta es buena, ¿por qué? Porque las universidades a veces se confunden, ¿no? Cuando hablamos de años de vigencia respecto a la publicación de una fuente de información, generalmente nos ponen por ahí como que un corte de 5 años, 8 años, 10 años, ¿no? Pero esos años se refieren generalmente a los antecedentes que para yo considerar un antecedente de investigación, tiene que ser un antecedente pues relevante, actual, ¿no? Ahí no me sirve tener un antecedente de hace 15 años o 20 años. Pero esa restricción, digamos, en cuanto a la fecha de publicación, generalmente no debería aplicar para las otras secciones de una tesis. O sea, no me puedes decir que en un marco conceptual no puedo citar fuentes de hace 30 años, de 40 años, dependiendo de la especialidad, quiero decir, ¿no? Pero no es así. Normalmente te dicen 5 o 10 años para los antecedentes, no para todas las fuentes de información que uno vaya a necesitar citar al momento de hacer su marco conceptual o marco teórico. Listo, entonces vamos a ver por ahí. Ya. El volumen está bien, me parece. Por ahí me notifican si hay problemas con el audio, pero creo que no. Ya. Cintia y alguien más me preguntó sobre la cita de cita, la vamos a dar más adelante también, no hay problema. Ah, ah, ah. A ver, cuando encontramos un artículo dentro de una publicación y los datos del autor del artículo, ¿ya? Le aparece copyright como responsable del Poder Judicial. ¿A quién pongo? Como otra en la referencia. Al autor del artículo. El copyright se refiere pues, a los derechos como tal de a quien ha editado la publicación. En ese caso puede ser el Poder Judicial, ¿no? Pero tu autor, si está por ahí de manera expresa, esa persona es la autora de todo ese texto. Esa es su persona que debes poner en tu referencia y en tu cita como autor responsable de todo el texto.
La última pregunta, a ver, para avanzar. Mm, a ver, Aaron me dice, cuando cito y uso Word, me pide poner una fecha y vi que algunos ponen la fecha del momento en que se está editando dicho Word. No. Una cosa es la fecha de publicación del documento que tú estás citando y referenciando, eso es cuando fue publicado ese texto, y otra cosa es la fecha de consulta, pero el estilo APA no te pide fecha de consulta. Por lo menos la séptima edición no lo hace, así que no te sirve de nada poner la fecha de cuando estás leyendo tú ese texto. No, no va a aparecer en la cita y no va a aparecer tampoco en la referencia. Por último, la pregunta de Ángeles Sócrates me dice, ¿es correcto indicar líneas amarillas? Acá ha puesto, referencias bibliográficas. ¿Es una lista de todas las fuentes que se han consultado? No. Lo que pone Sócrates, creo que ustedes no lo pueden ver. Me pone referencia bibliográfica y pone dos puntos. Es una lista de todas las fuentes que se han consultado para realizar un trabajo de investigación, incluso aquellas que no se han citado directamente. No, Sócrates, justo lo mencioné hace un momento, ¿no? El listado de referencias, que es lo que te pide APA, únicamente incluye las fuentes que has citado, no que has consultado, las que has citado, y nada más que eso. Luego, si hay preguntas, la voy respondiendo más adelante. Avanzamos entonces. Estilos, ya vimos, tenemos dos estilos, narrativo, parentético, y a partir de eso vamos a ver la siguiente categoría, que son tipos de citas. ¿Va? Vamos diferenciando estilos, ya vimos cuáles son, con tipos de citas. En el caso de los tipos de citas, tenemos dos tipos de citas, que va a depender del tipo de uso que yo decida hacer de ese texto. Yo voy a decidir si quiero utilizar de manera textual, es decir, copiando y pegando el texto de una fuente de información, o si lo quiero hacer con mis palabras, haciendo una paráfrasis. ¿Ok? Vean, dos tipos de citas, textual y de paráfrasis. Aquí vamos a ver ya la diferencia, me preguntaban hace un rato, acerca de la cantidad de elementos, ¿no? ¿Cuándo aparece el número de página? ¿Cuándo aparece el número de párrafo? Ya. Las citas textuales siempre van a requerir que tú incluyas tres elementos. Ya vimos dos de ellos, que son el apellido del autor, la fecha de publicación y me falta el tercero, que es el número de página principalmente, pero puede tomar otras formas más. Igual recuerden esta parte de aquí, ¿ok? Citas textuales, siempre, siempre, sin excepciones, así no aparezca el elemento, no importa, siempre va a incluir o presentar tres elementos, ¿va? Luego, la cita de paráfrasis va a requerir dos elementos, porque el tercer elemento es opcional. Y es tan opcional que yo diría, para que sea más fácil para ustedes que están aprendiendo a utilizar el estilo APA, no lo incluya. Quédense con la siguiente premisa. Citas textuales, tres elementos. Citas de paráfrasis, dos elementos. Ahora lo vamos a ver en detalle más adelante. Si bien yo les voy a mostrar varios casos acerca de cómo se elaboran las citas textuales, recuerden que lo que te pide, lo que te sugiere el manual de aplicaciones de APA es que tú parafrasees en lugar de citar textualmente. ¿Por qué? Porque evidentemente cuando uno hace una paráfrasis, uno ha leído un texto, uno ha comprendido un texto y uno ha reformulado la idea de ese texto, pero esta vez con tus palabras. Vean todos los pasos, todo el trabajo intelectual que hay detrás de una paráfrasis. Lectura, comprensión, reestructura de un texto o reformulación de un texto. Por otro lado, cuando uno decide citar textualmente, en realidad son muy contados los casos en los que uno debería citar textualmente, pero citar textualmente no tiene ese trabajo analítico. Citar textualmente es copiar un texto, pegar un texto, ponerle comillas y ponerle tres elementos, y nada más que eso. No hay un trabajo intelectual detrás de una cita textual. ¿Es bueno que sepan cómo se hace una cita textual? Sí, lo vamos a ver ahora, pero tienen que saber cómo se hace una cita textual, pero no deberían utilizar tanto las citas textuales. Son casos súper puntuales. Principalmente ustedes lo que deberían aprender es a hacer o presentar incluso citas de gráficis. Entonces, si tienen por ahí quieren activar audio, por favor, en los minutos finales del taller para no interrumpir el flujo del día. Voy a dar un espacio para que activen audio, pero cuando termine con los contenidos.
Entonces, vamos a ver los dos tipos de citas que tenemos disponibles. Las citas textuales y las citas de paráfrasis. Acá vamos a responder lo que me han venido preguntando hace un rato acerca de las citas de citas y demás cosas. Ok, un momento, voy a ocultar algo por aquí. Listo. Entonces, ¿qué es una cita textual, también conocida como cita directa? Es la reproducción directa, exacta, literal, de las palabras que yo encuentre en un texto, en una fuente de información. Les decía ya de manera medio caricaturesca, ¿no? Una cita textual es copiar, pegar, entrecomillar. Eso es una reproducción textual exacta o literal de un texto. ¿Cómo hago para poder presentar de manera correcta una cita textual? Les decía también que la cita textual siempre, y subrayen y pongan en negrita el siempre, siempre va a incluir tres elementos. Ya vimos dos, el apellido del autor, el año de publicación, y aquí sí aparece ese tercer elemento que ustedes han ido mencionando en el chat, que es el número de página. Pero vamos a ver que ese número de página, dependiendo del tipo de publicación que yo esté citando, pues podría ser un número de párrafo, podría ser un título de sección o otro tipo de elemento, pero siempre va a incluir tres elementos. No es posible que ustedes me digan que algo es una cita textual y que solamente pongan dos elementos. ¿Y por qué hago énfasis en esto? Porque muchas de las veces cuando uno, bueno, cuando yo he revisado algunas tesis por Turnitin, veo, ¿no? Veo que hay textos que están como que resaltados, porcenteros que están resaltados, ¿no? Porque Turnitin ha detectado una similitud muy alta entre un párrafo que tú presentas como tuyo y un párrafo que aparece previamente publicado en otra fuente de información. Entonces, cuando yo hago la entrevista, la pregunta, le digo a la persona, oye, ¿por qué este texto aparece todo coloreado y aparece igualito en otra fuente de información? Si tú me lo has presentado como una cita de paráfrasis, porque yo veo que hay dos elementos, está el apellido del autor, está la fecha de publicación. Para mí eso me dice que tú estás buscando presentar una paráfrasis. Generalmente las personas me responden como que, ah, es que me olvidé las comillas y me olvidé de poner el número de página. Bueno, no es nada que me olvidé. Omitir las comillas y omitir ese tercer elemento ya hace doloso de pronto el caso de haber incurrido en un caso de plagio, ¿no? No existe ese de me olvidé mi tercer elemento, me olvidé mis comillas, no. Si omites esos datos, olvidas esos datos, esos elementos, eso ya es plagio. Intencional o no intencional, recuerden que no importa. El plagio es plagio independientemente de si quisiste o no quisiste plagiar. ¿Va? Entonces, así de importante es recordar siempre que toda cita textual tiene ciertas marcas que van a poder indicarle a tu asesor, tu profesor, a Turnitin o a quien sea que vaya a revisar tu investigación de aquí a 5, 10, 20 años, que eso que tú estás poniendo en tu tesis, pues es algo que tú has tomado de una fuente. Y lo has tomado de manera literal, expresa, y por eso le vas a entrecomillar, le vas a poner sangría, le vas a poner su tercer elemento. ¿Ok? Entonces, vamos a continuar con esto. Segundo. Preguntaban también hace un momento, vean que hay otra subcategoría dentro de las citas textuales. Primero, citas textuales cortas y luego vamos a ver las citas textuales largas. Decimos que una cita textual es corta cuando ese texto que yo estoy copiando y pegando tiene hasta 39 palabras, tiene menos de 40 palabras. ¿Cómo hago para presentar una cita textual corta de hasta 39 palabras? Bueno, esa cita va a aparecer dentro del mismo párrafo que yo estoy redactando y aquí van a aparecer las comillas dobles, comillas dobles. Ahí tienen el ejemplo también en pantalla. ¿Ok? No son comillas simples, no son las comillas inglesas, comillas dobles. Ahí tienen el ejemplo en pantalla. Esa es la indicación para presentar una cita textual corta. Miren cómo aparece esto. Y otra vez, estoy forzando aquí el ejemplo para indicarles dos cosas. Ya conocimos previamente los estilos narrativo, parentético, y ahora vamos a cruzar cada uno de los tipos y subtipos de citas
con cada uno de los estilos. Yo una misma cita textual corta la puedo presentar de manera narrativa o de manera parentética. Segundo, quiero ver si por acá tengo un cursor. Un momento, por favor. No, no tengo. Bueno, no pasa nada. Un momento, un momento. Listo. Entonces les decía, miren, esta cita textual corta aparece dentro del párrafo y miren que aquí aparece el texto que yo estoy copiando y pegando, que estoy reproduciendo, aparece entrecomillado. Mi apertura, comilla de cierre. Esto le indica a Turnitin, a mí, a tu asesor, que este texto de aquí, por más que aparezca resaltado por Turnitin, yo estoy indicando, entre comillas, que eso ahí no es mío. Yo le he tomado una fuente de información. ¿De qué fuente de información? Para poder identificar esa fuente de información, recuerden, siempre voy a incluir tres elementos. Primer elemento, autor o autores, tal cual aparecen en la fuente de información. Ramiro-Sánchez, ahí está. Ramiro-Sánchez et al. Ahora vamos a ver más adelante qué significa este et al, ¿va? Pero tenemos primer elemento, autor o autores. Luego tenemos aquí entre paréntesis el año de publicación, 2018. Y finalmente tengo mi tercer elemento necesario para hacer una cita textual, que es el número de página. Y vean cómo se pone la abreviatura de página. Es e punto espacio. Quienes utilizan Word, y recomiendo que no utilicen las citas y referencias de Word, creo que Word le pone todavía como que pag, ¿no? Una P tilde en la A, G punto, pag punto va. Ya, no. La abreviatura oficial para indicar el número de página de la que yo he tomado ese extracto de texto es E punto. E punto espacio y pongo de frente el número. ¿Listo? Ahí están. Todos coloreados. Mis tres elementos. Uno, dos, tres. Y el texto aparece entre comillas dobles. Luego, esa misma cita, la misma cita, yo la puedo presentar en el otro estilo, el estilo parentético. ¿Cómo hago esto de aquí? Lo mismo, el texto va entrecomillado, el mismo texto de arriba, miren, y luego entre paréntesis, por eso se llama parentético, voy a poner esos tres elementos separados por comas. Apellidos de los autores, Ramiro Sánchez et al. Punto, coma, año de publicación, coma, P.2 para indicar el número de página. Le dejo de tarea para que ustedes vayan viendo durante todo el taller algo que me parece a mí importante siempre, que es el tema de la cantidad y la ubicación correcta del punto final. ¿Por qué hago esa precisión? Porque acá también hay un montón de errores. He visto tesis, artículos y demás, donde en esa misma cita que ustedes ven aquí, en el estilo narrativo, aparecen como que tres puntos. No ponen un punto después de la Z de feliz. Punto. Luego cierran comillas y le ponen otro punto después. Y luego otro punto más después del P.2 paréntesis. No, es un párrafo nada más. Todo párrafo cierra en un único punto. No tienes que poner uno, dos, tres, ni cuatro puntos. ¿Dónde va ese punto? Vayan viendo ustedes, según el tipo de cita y el estilo de cita, dónde va a aparecer ese punto. Miren aquí la cantidad de puntos que hay y dónde aparece. Al final les voy a dar una tabla de resumen de la ubicación correcta de los puntos, pero igual ustedes vayan siendo observadores, observadoras y vayan notando esto ahí. Avanzo. Luego, si la cita que yo estoy buscando reproducir tiene 40 palabras o más de 40 palabras, algo que puede pasar, aunque de manera excepcional, ¿cómo hago en este caso? Bueno, si la cita tiene 40 o más de 40 palabras, esto ya no va a ir dentro del mismo párrafo y ya no va a ir con comillas. Acá tenemos tres nuevas indicaciones. ¿Cuáles son? Primero, esa cita que estás copiando y pegando va a aparecer en un nuevo párrafo, es decir, voy a poner un salto de línea, un enter para mandarlo a la siguiente línea, ¿va? Luego, eso que yo estoy copiando y pegando va a aparecer con sangría izquierda de 1.27 centímetros. Ya no van a ir comillas, sin comillas, pero con sangría izquierda de 1.27 centímetros. Este espacio en blanco que ustedes ven aquí al lado del párrafo es la sangría izquierda de 1.27 centímetros.
Y otra vez, como estoy hablando de citas textuales, pues van a aparecer necesariamente tres elementos. Ahí tenemos todo coloreado. Autor, en este caso, autor institucional, es una institución. Autor, año de publicación, entre paréntesis, y finalmente abajo, miren el punto también donde aparece el número de página de la que yo he tomado ese extracto de texto. La misma cita, pero en el otro estilo, en el estilo parentético, lo mismo. Solamente que esos tres elementos se van a ir separados por comas dentro de un mismo paréntesis. ¿Listo? Ya vimos dos subtipos, textual corta, textual larga. Hay ciertas hojas de la diapositiva que voy a pasar para que ustedes la puedan ver con detalle. Sí, para poder ganar tiempo, voy a centrarme en lo que más les va a pasar a ustedes, ¿ok? Lo que es más recurrente en las tesis que yo revisando. Y hay cosas que ustedes van a poder ir aprendiendo con la presentación que les voy a dar y también con una guía, es como una versión un poco más extendida de lo que vamos a ver el día de hoy. Esto aquí, ya, voy a mencionarlo rápidamente. Dentro de una cita textual, seguimos en las citas textuales. Dentro de una cita textual, la reproducción exacta de una fuente de información. Si bien es una reproducción exacta, a veces hay necesidad de poder omitir ciertas partes de las citas. ¿Por qué haría una omisión dentro de una cita textual? Quizás porque lo que dice en el medio no es relevante para los fines de mi investigación, no es necesario. Y yo puedo hacer esa omisión. Pero al momento de hacer la omisión, ¿cómo voy a indicar que aquí había un texto antes, pero que yo he decidido suprimirlo? Eso lo voy a hacer agregando tres puntos suspensivos. ¿Ok? Hay versiones o adaptaciones de APA donde le ponen los tres puntos entre paréntesis, entre corchetes, pero bueno, basta que ustedes le pongan tres puntos suspensivos, así nada más, para indicar que aquí se ha hecho una omisión de parte del texto. ¿Va? La indicación aquí complementaria es que si la omisión que tú haces sucede al inicio de la cita o al final de la cita, no hay necesidad de poner puntos suspensivos. Solamente se incluyen los tres puntos cuando la omisión ocurre en el medio de una cita. Vean el ejemplo que está aquí. Arriba aparece el texto original y abajo una cita textual derivada de ese texto que aparece arriba. Mira, ese texto que aparece después de género, coma, entendidos como la violencia, todo eso que está resaltado en color plomo, yo he decidido omitirlo. Y mira que ha sido reemplazado abajo en la cita por tres puntos suspensivos. Todo eso que está en plomo igual a tres puntos suspensivos. Y luego continúo con lo que decía el texto original. Luego, también he decidido omitir eso que aparece aquí al final. Punto. El feminicidio es la máxima expresión de la violencia contra las mujeres. Punto. Pero como esta omisión ocurre al final de una cita, ya no tengo necesidad de incluir tres puntos. Yo puedo cerrar aquí en patrimonial, punto, y ahí termina mi cita textual. Si la omisión ocurre al inicio o al final, no se ponen tres puntos. Menciono eso con énfasis porque también es muy recurrente encontrar esos tres puntos al inicio de una cita. Le ponen como que, mira, antes había algo, pero como yo iniciaba mi cita, yo emití esa parte y le comencé con tres puntos. No. Recuerde, no pongas puntos si la omisión ocurre al inicio o al final de la cita. Avanzamos. Ya, solo voy a pasar. Vamos a lo de aquí. Ok, miren, les decía que toda cita textual incluye siempre tres elementos, ¿verdad? El tercer elemento, principalmente, generalmente suele ser el número de página. Pero vamos a ver que hay ciertos tipos de publicaciones que no tienen número de página, que no tienen una paginación. Por ejemplo, audios, videos o contenidos en línea en formato web. ¿Qué hago en esos casos? Acá tengo tres alternativas. Le voy a mostrar una por una. Y para esto voy a cambiar de pantalla y voy a ir a mi navegador. Un segundo. Quiero ver si ya se está mostrando. Si no se muestra, ahora lo vuelvo a compartir. Un momento. Unos segundos, por favor.
¿Me pueden confirmar en el chat si se puede ver el navegador? Ahí está. Sí se puede. Ya, perfecto. Listo. Recuerden, voy a revisar preguntas al final. Quiero avanzar con esto para que no me gane el tiempo y luego me quedo unos minutos más respondiendo por ahí preguntas. Igual dejen las preguntas por ahí. Voy a intentar volver a eso, si no las dejan para los minutos finales del día. Les decía entonces que el tercer elemento de una cita textual generalmente va a ser el número de página, pero se va a dar el caso de que no todas las fuentes de información o tipos de publicaciones tienen número de página. Por ejemplo, yo quiero citar ese artículo de aquí, como un artículo cualquiera, un contenido en línea. Y quiero citar por ahí, puede ser. Ya, ese dato de aquí, por ejemplo, que me dice que hay 323 millones de personas en todo el mundo utilizando Tinder, según cifras del año 2022. ¿Ok? Miren, esa es la cita que yo quiero hacer. Ahora, veo que ese contenido en línea no tiene una paginación, no tiene un número de página. ¿Cómo hago para incluir ese tercer elemento que es necesario en toda cita textual? Para esto, puedo utilizar dos alternativas. La primera es contar de manera aproximada en qué número de párrafo aparece esa afirmación que tú quieres citar. Y recuerden, es un conteo aproximado. Yo puedo considerar que el primer párrafo inicia aquí, donde dice en la nueva serie. Algunos me dirán, no, el primer párrafo es el de aquí, de casi todos. Es discutible, pero no importa, es un número aproximado. Yo voy a contar párrafo uno, párrafo 2, párrafo 3, párrafo 4, 5, 6, 7. 8. Para mí, ese es el párrafo 8. Alguien me dirá, no, lo anterior no es un párrafo, solamente es una línea. Ya, bueno, para ti es párrafo 6, no pasa nada. 7, no importa, es un número aproximado, es un conteo rápido nada más. Entonces, para mí, eso de aquí aparece en el párrafo 8. Entonces, ¿qué voy a hacer yo cuando quiera citar esto de aquí? Pues podría poner, voy a mi documento de Word, podría poner lo siguiente, ¿no? Para el año 2022 habían 223 millones de usuarios y usuarias de Tinder. ¿Listo? Voy a ponerlo en estilo parentético, más grande para que lo puedan ver. Estilo parentético, los tres elementos de la fuente que estoy citando. Primer elemento, apellido del autor. Ryan, creo que es Anya Ryan, sí, el apellido es Ryan. Año de publicación, 2023. Listo, Ryan 2023. Entonces vean, voy a poner Ryan, coma, 2023, coma, par, punto 8. Listo, voy a ponerle colores. Ryan 2023. Ya, esa es la manera, había, ¿no? Ay, sorry. Ahí sí. En el año 2022 había 233 o 23, no importa mucho, millones de usuarios y usuarias de Tinder. Listo, la fuente de la que he tomado esa cifra de aquí. No, pero eso es una cita textual. Cita textual, se me fue, un segundo. Una cita textual, ya me estaban corrigiendo por ahí. No pasa nada. Entonces, como es una cita textual, eso sería paráfrasis. ¿Qué voy a hacer? Pues nada. Comillas, comillas, ahí está. Uy, un segundo. Ahí está. Ahora sí. Listo. Cita textual. Acá aparecen las comillas de apertura, las comillas de cierre, y ahora sí lo he reproducido exactamente tal cual aparece en la fuente de información. Y miren que he puesto apellido, año y párrafo. Ahora, siguiente ejemplo o segunda alternativa. Acá es fácil porque la cita que estoy haciendo aparece en un párrafo que está al inicio, ¿no? Un párrafo 7, 8, fácil de contar. Pero cuando ustedes quieran citar textualmente por ahí un contenido que aparezca, ¿qué puede ser? Eso que aparece al final, por ejemplo. ¿Ya? A los humanos nos gustan naturalmente las cosas que nos hacen la vida más fácil. Listo. O está acá, cualquier párrafo. Si yo quiero citar textualmente esto de aquí,
¿Qué alternativa tengo? Mira, otra alternativa es que tú utilices los títulos de las secciones o los subtítulos del contenido para precisarlos como la parte en la que has tomado, de la que has tomado ese texto de aquí. Este texto de aquí aparece en una sección o subsección del artículo que se llama cara a cara. Entonces yo podría hacer la siguiente cita textual. Vamos a ver, es un ejemplo simple, ¿ok? Entonces, lo que voy a hacer es ponerle, asumiendo que tiene menos de 40 palabras, no lo voy a contar para hacerlo más rápido en este caso, voy a poner lo siguiente, comillas, comillas, listo. Y aquí voy a poner esos mismos tres elementos, pero en lugar de párrafo, como no le he contado, yo puedo poner lo siguiente, que es sección, y acá le pongo cara a cara. Listo, vean que puedo utilizar también esa alternativa, que es poner el título de la sección. Puedo poner el número de página, o el número de párrafo, o el número, o el nombre de la sección. Entonces vean que dependiendo de lo que es más fácil para ti y lo que es más fácil para que la persona que vaya a leer tu sitio textual pues pueda encontrar exactamente dónde han tomado ese texto de aquí, pues puedes poner el número de párrafo o puedes poner el título de la sección. ¿Va? Listo. Entonces, regreso a la presentación. Un momento. Quiero ver esto aquí. Listo. Acá ustedes van a encontrar en la diapositiva, esto explicado de manera mucho más detallada. La primera alternativa es indicar el número de párrafo, y acá le puedes poner bueno, el diminutivo, la abreviación correcta es par, con tilde en la A, esdrújula, par, punto, espacio, y pones el nombre. Travis en Lima. Otra alternativa es que pongas el título o subtítulo de la sección o subtítulo, ¿va? Entonces puedes poner apellido del autor, año de publicación y luego sección y copias el título o el nombre de esa sección. Una tercera alternativa, la voy a pasar un poco rápido. Por ahí cuando ustedes estén citando de pronto contenidos audiovisuales, que puedan ser audios de podcast, puedan ser videos de YouTube, quizás, y quieran hacer una cita textual de ese contenido. Para hacer una cita textual también requieren el tercer elemento siempre. Pero como es un audio, es un video, no tenemos párrafo, no tenemos página, ¿qué hacemos? Ponemos la marca de tiempo. Vamos a indicar con marca de tiempo la hora, el minuto o el segundo donde inicia esta cita textual que yo estoy reproduciendo. Un ejemplo rápido, aquí tienen el enlace de un video de YouTube, donde yo voy a poner el nombre del canal como responsable de la cita, de la fuente que estoy empleando, Big Thing, nombre del canal, año de publicación, y luego voy a poner la marca de tiempo de donde inicia esta cita textual. En este caso, como es un video que solamente dura minutos, voy a poner minutos, 2 puntos, segundos. Si fuera por ahí un video, un documental, quizás una película que tiene hora, minutos, segundo, pues le agrego esa marca de tiempo. Sería, no sé, hora 1, bueno, 01, 2 puntos. Minuto 40, 2 puntos 40. Segundo 4, 2.04. ¿Ok? La marca de tiempo depende de la extensión de ese audio o video que estás buscando citar textualmente. Por último, vamos a ver dentro de las citas textuales algo que me han preguntado también por ahí. Vamos a explicar de manera bastante lúdica qué es una cita de cita. No sin antes decir que la cita de cita no se recomienda mucho realizarla, es un último recurso cuando ocurre una cita de cita. Cuando de pronto yo estoy haciendo mi parte antecedente, sumario conceptual, y por ahí encuentro, digamos, una tesis de maestría, tesis de doctorado. Encuentro una tesis que me parece relevante para mi tema de investigación y encuentro que ellos no, la tesista en su propio marco conceptual ha citado un libro publicado quizás hace 30 años, 40 años. Lo ha citado textualmente. Entonces, ¿qué hago? Yo digo, ¿me sirve esa cita textual que ha hecho ese tesista?
Pero voy a buscar el libro, que es lo primero que tienen que hacer, intentar buscar la fuente original, ese libro de hace 40 años, pero no lo encuentro, no está en la biblioteca de mi universidad, no está digitalizado en internet, no está, no existe ese libro, no está a mi alcance. ¿Qué hago en ese caso? Bueno, en ese caso tienes como alternativa hacer una cita de cita, es decir, citar lo que alguien ya citó. ¿Cómo se hace esto? Ahora les muestro cómo. Pero para ver esto aquí voy a hacer un ejercicio como que real acerca de qué les puede pasar. Mira, otra vez estoy en mi navegador. Por ahí yo puedo encontrar esta tesis de aquí. Es una tesis de maestría, me parece, que está en el repositorio de la Universidad San Marcos. Atentos a esta parte de aquí. Es una tesis. ¿Listo? Esta tesis tiene como autor a Marco Antonio Minaya Barrientos. Él es el autor de esta tesis, Marco Antonio Minaya Barrientos. Luego, me sirve esta tesis y yo voy a revisar por ahí su marco conceptual, sus antecedentes y encuentro lo siguiente. Encuentro que en la página 52 de esta tesis de, el nombre, de Minaya 2023, ¿listo? Él cita textualmente una afirmación que hace Manuel Castells en un libro, el libro de la Sociedad Red, del año 1997. Yo he buscado ese libro en PDF en mi biblioteca y no está, pero me sirve esta definición, esa cita textual que hace, o esa afirmación que hace acerca de las tecnologías. ¿Listo? El autor de esta cita textual es Castells. Acá lo dice. Castells, el año 97, expresó lo siguiente y lo tomó en la página 182 de ese libro. Yo quiero utilizar esta cita textual, pero no tengo el libro de Castells. ¿Qué hago? Ya, mi último recurso, luego de haber buscado el libro de Castells, es hacer una cita de cita. ¿Cómo hago eso? Mira, ya tengo otro ejemplo. En el caso de la cita de cita, lo que yo voy a hacer es, en el estilo narrativo, puedo poner, voy a seguir el ejemplo de hace un momento, ¿ya? Para Castells, 1997, como se cita en o como se citó en o citado por quién, Minaya 2023 y luego pongo toda esa cita textual que he encontrado exactamente en esa tesis, ¿va? ¿Y cuál va a ser mi tercer elemento? Porque la cita textual, bueno, la cita de cita es un subtipo de cita textual. Ese tercer elemento va a ser el número de página. Pero ¿qué número de página? ¿Va a ser el número de página que me dicen aquí, 182, o el número de página de esta tesis? Y acá hay un error, de hecho, en esa tesis porque no le ha puesto el número de página. Sí. No importa. ¿Qué hago en ese caso? Simple. Aquí ustedes pueden ver que en ese PDF, cuando ustedes lo abran en su navegador o en su lector de PDFs, igual te dice, ah, ya, mira, esa es la página 52 de 116. No tienes un número de paginación correctamente puesto, porque de pronto el tesista de aquí no fue al taller de la semana pasada. ¿Qué haces? Ah, ya, pues usa ese número que aparece arriba. 52. ¿Listo? Entonces, ¿qué pongo? ¿182 o 52? El momento va a hacer yo mi cita de cita. Pues lo que voy a poner es 52. Porque este tercer elemento se refiere a la tesis, no se refiere a la fuente original, el libro de Castell del año 997. ¿Va? Lo mismo puedo hacer yo con un estilo parentético. ¿Cómo se pone esto? Castells, 1997, como se citó en Minaya, 2023, P.52. ¿Listo? Eso es una cita de cita. Indicaciones finales sobre citas de citas, utilícenla de manera moderada, ¿no? Siempre que su primer esfuerzo sea buscar encontrar la fuente original. Eso es lo que deberían citar. La cita de cita es un último recurso y no lo utilizan para el mal. A veces pasa, he detectado eso en muchos tesistas, que utilizan la cita de cita para evadir este límite que te ponen en cuanto a la antigüedad de las fuentes, ¿no? A veces te ponen como que, no utilizas fuentes de más de 5 años. Listo. Entonces lo que hacen algunos tesistas es como que, voy a hacer una cita de cita, ¿no? O sea, yo voy a citar esta tesis de Minaya, su vez cita una fuente del año 97, ¿no?
Pero en la cita de cita se va a ver como que, es una fuente del 2023, que la tesis es de ese año. Ya, ese es un uso incorrecto de la cita de cita. La cita de cita no es un atajo para que puedas saltarte ese límite de la antigüedad de fechas. Es únicamente un último recurso donde yo voy a necesitar reproducir lo que está dicho textualmente en una segunda fuente, pero no he podido acceder a la fuente original. Luego, por último, recuerden, cuando uno hace una cita de cita, solamente voy a incluir en mi listado de referencias los datos de la fuente secundaria, de la fuente a la que sí accediste. En este caso sería la fuente de la tesis de Minaya. Yo no voy a poner en mi listado de referencias los datos del libro de Manuel Castells. ¿Por qué? Yo no sé esos datos. Yo no he consultado el libro de Castle del año 97. Yo solamente he visto la tesis de Minaya del 2023. Entonces, esa fuente a la que sí has accedido es la que va a aparecer en tu listado de referencias, solamente esa fuente. Entonces, va a ir cerrando ya los contenidos, aunque todavía no tenemos tiempo. Hasta ahí con los principales casos de citas textuales. ¿Va? Ahora vamos a ver rápidamente las citas de paráfrasis. Y esto es mucho más rápido, ¿por qué? Porque lo complicado a veces es hacer citas textuales. No vean ustedes que depende de la cantidad de palabras, que los tres elementos, que el párrafo, que la página. La cita de paráfrasis es mucho más fácil de presentar y de elaborar. Bueno, elaborar no tanto, de presentar. Elaborar, ya, pues hacer una paráfrasis sí implica un poco más de recursos, un poco más de análisis. ¿Ok? Entonces, esta presentación de las citas de paráfrasis es mucho más sencilla. Vamos a ver por qué. Primero, la paráfrasis es la reproducción de las ideas, los conceptos de un autor, pero esta vez no es una reproducción exacta o con las palabras de ese autor, sino que es con mis palabras. Yo voy a tomar un texto y lo voy a leer, lo voy a comprender, lo voy a resumir, reformular, amplificar, pero lo voy a presentar con mis palabras. Ya no es una reproducción literal de lo que dice un autor. ¿Cómo hago para presentar una cita de paráfrasis o indicar al mundo, a mi asesor, a quien sea, de que yo estoy elaborando una paráfrasis? Vean que las citas de paráfrasis requieren que tú indiques dos elementos, que ya los vimos, que son el apellido del autor o los apellidos del autor y el año de publicación. El mismo manual de publicaciones de APA te dice lo siguiente, ¿no? Que no es obligatorio indicar el número de página. Puedes hacerlo, puedes, pero no es obligatorio. Mi recomendación personal, no lo hagan, en el sentido de que es más fácil identificar o discriminar entre tipos de citas si yo lo vinculo de esa manera, como cita textual, tres elementos, cita de paráfrasis, dos elementos. Visualmente, cuando ustedes revisen otras tesis y artículos, van a ver que el número de página no aparece generalmente en las citas de paráfrasis, aparece necesariamente en las citas sexuales. Así que mi recomendación es esa. Y otra recomendación que también la recoge el manual de publicaciones de APA, ya lo había mencionado antes, es que ustedes busquen parafrasear en lugar de citar textualmente. Cuando uno parafrasea, uno realmente está analizando y utilizando una fuente de información. En la cita textual, no hay mucho trabajo intelectual. En realidad es copiar, pegar, entrecomillar y nada más que eso. Entonces, las citas de paráfrasis también se pueden presentar en ambos estilos que hemos conocido, en estilo narrativo o en estilo parentético. Y otra vez, el mismo ejemplo, el mismo tipo de cita, yo la voy a presentar en dos estilos para que ustedes vean la libertad que uno tiene en cuanto a la elección de estilos de presentación. Entonces, vean, la primera paráfrasis la he presentado con estilo narrativo. Habíamos dicho que en el estilo narrativo, ¿qué pasa? Que el autor o los autores salen del paréntesis para ser protagonistas y partes del texto del párrafo. ¿Listo? Y generalmente el estilo narrativo, esos elementos que indican una cita, aparecen al inicio de una oración, al inicio de un párrafo. Luego, el estilo parentético, lo mismo, esos elementos que identifican una fuente de información que ha sido utilizada para poder elaborar la paráfrasis, ¿dónde van a aparecer? Van a aparecer al final de la oración o del párrafo y van a aparecer juntitas, pero separadas por una coma dentro de un mismo paréntesis. Es lo mismo. Es la misma cita, la misma fuente, es la misma idea,
Pero otra vez ustedes pueden decidir estilo narrativo o estilo parentético, donde aparecen esos elementos al inicio, separados o al final dentro de un mismo paréntesis. Ahora, eso es todo, miren, eso es todo lo de decidas de paráfrasis. No hay mucho que hacer, no hay mucha casuística. La paráfrasis, recuerden, es mucho más fácil de presentar, pero el tema está en la elaboración de la paráfrasis como tal. Ahí viene el trabajo que tienen que hacer ustedes. Veamos algunos casos que pueden ocurrir al momento de elaborar citas en el texto. Vamos a ver lo siguiente. ¿Cómo hago cuando una fuente que yo estoy citando tiene dos autores? Dos autores, solamente dos autores. Miren, acá depende mucho del estilo que ustedes decidan utilizar. Si yo encuentro una fuente que tiene dos autores, personales en este caso, y quiero presentar la cita en estilo parentético, esos apellidos de los autores van a ir separados por un ampersand. Ampersand se conoce a esta I medio curvada. Ustedes la pueden ver ahí en su teclado numérico, en el número 6. Ahí aparece un ampersand, ¿cierto? Una I con curvitas, ya. Ese ampersand va a separar los apellidos de los dos autores o las dos autoras cuando ustedes utilicen el estilo parentético. ¿Ok? Así aparece en la versión original del estilo APA. Luego, hay universidades que ya han facilitado un poco más las cosas y han dicho que lo puedes reemplazar por una I, ¿no? Una Y que todos conocemos. No está mal, pero si quieres seguir tal cual lo que dice el estilo APA, tendría que ser la separación de ambos apellidos, de ambos autores, son dos autores distintos. Voy a poner el ampersand. Mendoza, ampersand, se leo como un I en realidad. Mendoza y Rodríguez, coma, año de publicación. Punto. Luego, si yo decido utilizar esto de aquí, pero en estilo narrativo, como aquí los apellidos aparecen fuera del paréntesis, ya no voy a poner ampersand. El ampersand solamente aparece en las citas en estilo parentético, dentro de un paréntesis. ¿Por qué? Porque en estilo narrativo voy a poner Aguilar y Fernández de frente, con la Y que todos conocemos. Según Aguilar y Fernández, entre paréntesis, el año de publicación. Eso es cuando tenemos dos autores. Si tenemos tres, 4, 5, 6, 10, 20, 50 autores, ¿qué hacemos? Si la fuente que tú estás citando, sea de manera textual o de manera parafraseada, tiene tres o más de tres autores, vas a poner el apellido del primer autor que aparezca en la fuente de información. Me preguntaban al inicio, ¿no? ¿Yo puedo decidir qué autor incluir? No, tú vas a seguir el orden de autores tal cual aparecen en la fuente de información. Listo, en el artículo, en la tesis, te aparecerán dos, tres, cuatro, cinco autores en cierto orden. Bueno, respeta ese orden. Únicamente agarras el apellido del primero de ellos. Listo. Vas a poner el apellido y luego pones la expresión et al. Et al, que significa y otros. ¿Qué quiere decir esto? Aquí está el ejemplo. Miren, con el estilo narrativo, una fuente que tiene tres o más de tres autores, Barrantes et al, para decir, eso lo dice Barrantes y otros, y otras, autores, autores. ¿Listo? Barrantes et al, punto. Siempre es et al, punto. Luego pongo el año de publicación entre paréntesis y algo que es recurrente aquí como error. No sé si lo mencioné en el taller la semana pasada, pero miren, cuando ustedes pongan Barrantes et al, eso se lee más o menos como un Barrantes y otros autores. Cuando acá te estoy refiriendo a más de dos o de un autor, tiene que haber una concordancia gramatical de número con el verbo que viene a continuación. ¿Qué quiero decir? Tú no puedes poner Barrantes et al encontró, porque no es Barrantes solo, es Barrantes y otros autores. Sería entonces Barrantes et al encontraron en plural. Concordancia de número. Acá hay un error frecuente siempre en las tesis. ¿Sabes? Cuando usan et al, siempre comienzan con el verbo, como solamente es Barrantes, le pongo encontró, analizó. No, son Barrantes y otras personas. Por eso el número del verbo debería ser también en plural. Mismo, vean con estilo parentético, entre paréntesis, al final del párrafo, Barrantes et al punto, coma,
año de publicación. Luego, autores institucionales. ¿Qué pasa con esto? Algo importante. Vean, la primera vez que yo haga la cita de una fuente de información que tiene un autor institucional, por ahí un documento editado por la OMS, por el INEI, por la Universidad del Rosario, cualquier institución, organización, ¿va? ¿Cómo voy a hacer? La primera vez que yo cite esa fuente de información, voy a poner el nombre completo de la institución y luego voy a poner de forma abreviada su sigla o su acrónimo, entre paréntesis o entre corchetes, según sea el caso. Por ejemplo, si yo decido utilizar el estilo narrativo, miren cómo se pone. La primera vez, ¿ok? Estamos en la primera vez. Un informe publicado por la Organización Mundial de la Salud, entre paréntesis pongo su sigla o acrónimo, OMS, 2022. ¿Para qué hago esto? Para que las siguientes veces, es decir, la segunda, tercera, cuarta, quinta vez que yo cite esa misma fuente, ya no tengo que poner el nombre completo. Voy a poner de frente el informe publicado por la OMS. Ya voy a poner la forma abreviada de la institución. Pero para hacer uso de esa forma abreviada, previamente, yo la primera vez tendría que haber puesto el nombre completo de la institución, cual sea, ¿ok? De la institución, y luego poner la equivalencia abreviada, sea en sigla o en acrónimo. Y ahí tienen ejemplos de cómo se hace esto. Luego, esto aquí también es algo que suele suceder bastante cuando uno hace de pronto la introducción de una tesis o incluso en el capítulo de realidad problemática, ¿no? Vean, que ustedes para poder hacer o redactar un párrafo, para poder parafrasear de pronto, ustedes podrían haber utilizado más de una fuente. ¿Cómo es que cada párrafo está asociado al uso de una única fuente? No, lo pueden encontrar coincidencias entre dos fuentes y podría, mira, para escribir ese párrafo de aquí, la violencia feminicida en México es una forma extrema de violencia, todo lo demás, yo he utilizado dos fuentes de información. ¿Y cómo hago para indicar dentro de un mismo paréntesis o dentro de una misma cita, que aquí yo he utilizado dos insumos, dos fuentes de información? Miren, en el estilo parentético, ahí estamos, estilo parentético, estas citas van a aparecer ordenadas de manera alfabética y las voy a separar la una de la otra con un punto y coma. Vean, CEPAL, 2022, punto y coma, y viene la siguiente fuente, que sería ONU Mujeres del año 2020. Lo mismo, en estilo narrativo no importa el tema del orden alfabético. En realidad, tú lo puedes poner en el orden que quieras. De hecho, miren el ejemplo. Arriba, primero era la C de CEPAL y luego la O de ONU. En estilo narrativo, no importa el orden. Yo puedo comenzar con Ramírez, con R, y luego recién poner Barrios, con B. ¿Listo? No importa el orden en el estilo narrativo. En el parentético, sí, orden alfabético y además cada fuente es separada por un punto y coma. Esta de aquí sí me parece importante y la vamos a revisar también el día jueves. ¿Cómo hago cuando tengo fuentes que tienen el mismo autor y el mismo año de publicación? Acá he puesto como ejemplo dos reportes de la misma institución del mismo año. En este caso, el Instituto Nacional de Estadística e Informática de Perú, más conocido como INEI. Entonces, vean, yo para elaborar mi capítulo de realidad problemática he utilizado dos reportes del INEI. ¿Listo? Los dos reportes del INEI tienen como autor al INEI. Y los dos reportes fueron publicados el mismo año, el año 2022. Entonces, al momento de hacer la cita, las dos fuentes van a ser consideradas como INEI 2022, INEI 2022, pero no voy a saber diferenciar cuando me refiero al primer reporte y cuando al segundo reporte. Para poder hacer esta diferenciación, cuando tengo fuentes que tienen el mismo autor y el mismo año de publicación, yo voy a agregar una letra pegadita después del año. ¿Va? Voy a empezar con la letra A, B, C, D, E hasta la que llegue.
esa letra va a aparecer tanto en las citas en el texto como en el listado de referencias, si no, no sirve. Yo en el listado de referencias tengo que poner, ya, el primer reporte del INEI es 2022A, el segundo 2022B, tercero 2022C. Y luego voy a utilizar ese año y esa letra en cada una de las citas. Vean aquí el ejemplo. Según el INEI 2022A, y hago mis citas de paráfrasis. Quiere decir que yo estoy citando aquí a la fuente 2022A. Será mi primer reporte. Luego, más adelante, puedo hacer una cita textual y le pongo INEI 2022B. B será la segunda fuente, el segundo reporte que yo estoy empleando. Y de esta manera se diferencian las fuentes que tienen el mismo autor y el mismo año de publicación. Podría pasar también yo pues tenga cierta coincidencia no gustada, ¿no? De fuentes que tienen el mismo apellido de autor, el mismo año de publicación, pero no son la misma persona. Digamos que yo estoy citando un artículo de Andrea García y un libro de Jesús García. Si yo solamente pongo el apellido, sería García 2022, García 2022, pero no voy a saber cuándo me refiero al libro de Jesús o al artículo de Andrea. ¿Cómo hago para poder diferenciar esto? Bueno, en este caso hay una excepción y vean que aquí voy a poner la inicial del nombre para A. García, para J. García. Es la única excepción de cuando aparece la inicial del nombre aquí. Porque si se han dado cuenta, en ninguna de las citas que hemos visto hasta ahora se pone la inicial de nombre, que es otro error frecuente. La manera de hacer una indicación de que yo utilizaba una fuente de información al momento de hacer una cita es, en el caso de la fuente que tenga un autor personal, el apellido y nada más que el apellido. No voy a poner iniciales de nombre. El inicial de nombre aparece en las referencias, no aparece en las citas en el texto. Entonces, para ir cerrando, ahora voy a responder las preguntas. Recuerden, el formulario es 7 en punto o a la hora que termine el taller. Antes, ¿no? Si no termino antes, a las 7 en punto. Vean, acá les decía que les iba a mostrar, los iba a dejar una presentación de resumen, una tabla de resumen para que ustedes vayan viendo dónde va ubicado de manera correcta el punto, dependiendo del tipo de cita y el estilo de cita. Recuerden, siempre es un punto nada más. La cuestión es ver eso de aquí, ¿dónde va a aparecer ese punto? ¿Okay? Generalmente el punto va a aparecer de manera correcta al final de todo el párrafo. Mira, cita de paráfrasis, estilo narrativo al final, cita parentético al final, cita textual corta al final, cita textual corta, parentética al final. ¿Cuál es la única excepción, que es medio rara, pero así es el estilo APA, en el caso de las citas textuales largas? Solamente en este caso de aquí, cita textual larga, el punto cambia de ubicación. Mira que va acá después de la última palabra, integra el punto y luego recién viene el número de página. Y lo mismo, en estilo parentético, cierro toda la cita textual, punto, y luego recién vienen los tres elementos entre paréntesis. Es la única excepción. Lo demás, recuerden, es un punto nada más y va a aparecer ese punto al final de todo el párrafo. Para ir cerrando y pasar la ronda de preguntas y revisar el chat y pasarles el formulario. Un momento, ahora veo esto. Vimos por ahí un ejemplo cuando estaba mostrándoles el dato de la cantidad de usuarios en Tinder, ¿no? Que encontré en una fuente de información. Verán, cada vez que ustedes proporcionen una cifra exacta o un dato preciso que no es de conocimiento común, ustedes no sabían, ni yo tampoco, cuántos usuarios habían en Tinder hasta el año 2022. Yo ya sé ahora que son 233 millones, pero ese dato, si yo lo incluyo en una introducción, una realidad problemática, tengo que indicar la fuente de la que yo he sacado esa cifra. Y la manera de indicar esa fuente es a través de una cita. Yo podría poner por ahí, aproximadamente existen 23 millones, 233 millones de usuarios de Tinder hasta el año 2022. Y entre paréntesis pondré el autor que era Ryan, 2023. Recuerden, acostúmbrense a citar siempre que ustedes den una cifra o un dato que no es de conocimiento común. Para poner cómo se fundó bueno, ¿cuándo fue la declaratoria de libertad o independencia del Perú?
No citas a nadie, eso ya lo sabemos todos, pero cuando son datos que no son conocidos por todos, tienes que citar. Leo, recuerden utilizar de manera moderada las citas de citas siempre que sea posible. Su primera alternativa debería ser las citas de las fuentes primarias, de las fuentes originales. Eso lo vimos en su momento, ¿cierto? Cada fuente que yo voy citando en el cuerpo del texto tiene que aparecer en el listado de referencias. Y cada fuente que yo incluya en el listado de referencias tiene que haber sido citada por lo menos una vez en el cuerpo del texto. Yo no puedo incluir en mi listado de referencias una fuente que no he citado. Si le he consultado nada más, eso a APA por lo menos no le importa, ¿ok? En el listado de referencias incluye únicamente, incluye todas las fuentes que has citado, no consultado, que has citado. Por último, eso lo vamos a ver el día jueves, pero va a haber algunos casos o algunos tipos de publicaciones donde la referencia, el elemento de la fecha, va a incluir el año, el día y el mes. Vamos a ver eso el día jueves. Pero a pesar de que pase eso aquí en la referencia, donde yo voy a poner mi año, día y mes, al momento de hacer la cita en el texto, siempre voy a incluir únicamente el año de publicación. ¿Listo? Vamos a ver esto el día jueves. Por último, eviten ambos extremos, no citen demasiado porque se pierde un poco la originalidad o el aporte de tu trabajo, de ti como investigador, y tampoco vayan al otro extremo que es la falta de citas, ¿no? Menciono eso porque a veces me ha tocado revisar marcos conceptuales, marcos teóricos, donde no hay citas. No hay citas en un marco teórico y es como que, ¿por qué no habría citas en un marco conceptual? Que no ha citado al autor o la fuente de la que has tomado cierto concepto o definición. Entonces, ahora sí, para cerrar y pasar la ronda de preguntas, vamos a ver rápidamente la siguiente evaluación. Para esto voy a abrir el chat una vez más. Esperen un segundo. Listo. Ahora pueden escribir para todos, todos en la reunión. Revisen rápidamente. Cinco minutos para hacer esta evaluación. Son 5 preguntas, me parece. Vean bien la pregunta y respondan y pongan en el chat únicamente la letra, ¿va? La letra de la alternativa que ustedes creen correcta. La pregunta es, ¿qué tipo de cita es la que tienen en pantalla? Diferencian, por favor, tipo de estilo. Acá he preguntado por el tipo de cita. A partir de los elementos que ustedes pueden ver ahí en la parte derecha de la pantalla, díganme qué tipo de cita sería. Ahora los leo un segundo. Vamos a ver, me ponen, a ver, veo A, veo D, C, A, C, D, A, C, 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 D, C, 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 D, A, A, D, A. Mira, miren que no hay consenso, ¿eh? Vamos a ver. Am, Habíamos dicho que tenemos dos tipos de citas. Y que los tipos dependen del tipo de uso que yo haga de la afirmación o de la fuente de información. Esos dos tipos son citas textuales y citas parentéticas. Esos son los tipos. ¿Listo? Entonces, o es la A o es la B. Tipo he preguntado. Entonces, para saber si es una cita textual o parentética, yo voy a ver lo siguiente. Por la cantidad de elementos, puedo saber qué tipo de cita es. Mira, aparece autores, aparece año y aparece el número de página. Tiene 3 elementos. Eso es una cita textual. Además, tiene este corchete, esta llave que ustedes ven por aquí, representa la sangría izquierda de 1,27 centímetros. No tiene comillas, pero es porque es una cita textual larga. Y por eso tiene sangría izquierda de 1,27. ¿Listo? Es la alternativa A, es una cita textual. ¿Listo? Por ahí sí dijeron correctamente la letra A. Mentalmente vayan poniéndose 2,5 puntos. 2,5 puntos. Siguiente pregunta. Ahora la pregunta es distinta. Atentos a la pregunta. Dice, ¿qué estilo? Ya no es tipo. ¿Qué estilo de cita es? Pongan la letra en el chat. Me pregunta Rafael, ¿es necesario poner citas largas, poner cursivas? No, Rafael, eso es un, ¿cómo se le llama?
un efecto Mandel. Es un error repetido y reproducido bastante, ¿no? Las citas sexuales largas no llevan comillas. De hecho, ningún tipo de cita, bueno, algunos sí, pero las citas sexuales largas no van con comillas, no van con una fuente más chiquita, no, se pone tal cual aparece, nada más, con la misma fuente, el mismo tamaño, el mismo tipo de letra que es utilizado en todo el cuerpo del texto, pero nunca con comillas. Ya, comillas ni cursivas, disculpe, cursivas. B, 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 C, B, D, C, B. Ok. Estilos. Estilos dijimos que habían dos y que eran de uso y elección libre. Estilo parentético y estilo narrativo. Entonces, o es la B o es la D. ¿Cómo hago para diferenciar esto? Estilos. Me pregunto, ¿dónde aparecen esos tres elementos que yo estoy precisando, de donde he tomado esta afirmación? ¿Listo? Aparecen dentro de un mismo paréntesis. Sí, ¿no? Ya. Como aparecen dentro de un mismo paréntesis, entonces eso lo convierte en una cita de estilo parentético. Es una cita textual en cuanto al tipo, sí, pero en cuanto al estilo es una cita en estilo parentético. ¿Por qué? Porque los tres elementos aparecen dentro de un mismo paréntesis separados por una que. Luego, ahora sí, combinen ambas cosas. Díganme qué tipo y qué estilo de cita es. No se preocupen que va a haber tiempo para la ronda de preguntas, ¿ok? Incluso para activar audios, pero primero quiero cerrar con esto. Ah, citas de la Biblia, ya eso está respondido en la guía. Cuando les pase la guía van a poder encontrar esa información. En la guía quiero decir, hay una. Ahora les muestro, ahora les muestro. Las citas largas, ¿se baja el interlineado? No. No, Obdulia, no se juega con el interlineado, que es 2.0 para todo el cuerpo del texto, no se juega con el tamaño de la fuente, tampoco se le pone cursivas, como me preguntaban hace un momento, no se hace ningún cambio. O sea, ya vimos que la única manera de presentar una cita textual larga, lo que la diferencia es que tiene sangre izquierda 1.27 y nada más que eso. Entonces, ¿qué tipo y estilo? Primero vean el tipo, luego el estilo, vamos a ver qué ponen en el chat. Hay varias Cs, hay Bs, hay Ds también. Creo que no hay consenso, ¿eh? Hay varias Cs también por ahí, Ds. Ok, vamos a ver. Es una cita de paráfrasis y lo puedo saber por la cantidad de elementos y porque no hay comillas y porque no hay sangre izquierda 1.27. Y respecto del estilo, otra vez, todos los elementos aparecen dentro del mismo paréntesis. No es estilo parentético porque aquí lo que he hecho es lo siguiente. Primero puse el nombre completo de la institución, Ministerio de Educación, y luego recién Minedu, 2023. Pero esto es un estilo narrativo porque aparece al inicio del párrafo. Si fuera estilo parentético, generalmente va a aparecer al final de todo el párrafo. ¿Ok? Entonces no confundan eso aquí. Eso es una cita de paráfrasis en estilo narrativo. Una más, la última. Vayan viendo esta de aquí, tipo y estilo. Veo Bs, leo Cs, veo As. Primero tipo, ya saben, para tipo, fíjense en la cantidad de elementos. Ahí nada más pueden sacar ya qué tipo es y van descartando. Y para estilo, pregúntense dónde aparecen los elementos, al inicio, al final, juntos, separados. Más ayuda no les puedo dar, ¿ok? ¿Qué tipo y estilo es? Ahora sí, se dan cuenta. Claro, pues con la ayuda que les he dado, solamente podría ser una cita textual. Bueno, son dos citas textuales. Son textuales porque veo que tienen comillas y veo que tienen tres elementos. Ajá. Y luego, estilo narrativo, porque ya vimos que en el estilo narrativo, el apellido del autor o de los autores se sale del paréntesis. Generalmente va al inicio de un párrafo.
Listo, tenemos Martínez 2021, García Santillán y Suárez 2019. Son dos citas textuales, ambas en estilo narrativo. Vean dónde aparecen los puntos, cómo se pone el tercer elemento de la página. Y nada, por ahí les dejo la última, ya se las doy de regalo. Tipo y estilo, en el ejemplo que tengo en pantalla, tenemos aquí una cita de paráfrasis, veo que no hay comillas y veo que por la cantidad de elementos, lo que he hecho aquí es lo siguiente, he utilizado dos fuentes distintas para poder elaborar toda esta paráfrasis, ¿ok? Como son dos fuentes, pues voy a ingresarlas de manera alfabética dentro del mismo paréntesis, estilo parentético, y ambas fuentes separadas por un punto y coma. Entonces, habiendo dicho esto, ahora sí voy a mandarles, voy a cerrar el chat una vez más para que no se les pierda ese enlace. Esperen un segundo. A ver, espérenme un momento, ¿ya? Pero voy a cerrar, listo. Voy a cerrar el chat, pero solamente para hacer lo siguiente. Les voy a poner en el chat de Zoom el enlace del formulario. ¿Ok? Espérenme un segundo. Y ahora lo vuelvo a activar. Espérenme un segundo. Listo. A ver, un momento, un momento. A ver, esperen un segundo. Listo. A ver, en este momento tienen en el chat de Zoom el enlace del formulario. ¿Ok? Es un formulario donde ustedes van a poder poner su correo electrónico, van a poner también su número de DNI. Hay unas preguntas que van a responder acerca de lo que han visto el día de hoy. No es una prueba hacia ustedes. Ustedes van a evaluar qué tal les apareció el taller, finalmente, y cómo lo he hecho. Entonces, es hacia mí la evaluación. Seleccionen por favor el taller número 2. Está ahí seleccionado, taller 2, estilo APA para principiantes, dos puntos, citas en el texto, está la fecha también. ¿Para qué además me sirve ese formulario? Porque cuando les pida su correo, yo a ese correo les voy a enviar el día de mañana, antes del mediodía, la grabación del taller de hoy, la presentación que hemos visto, que estamos viendo, y además les voy a adjuntar, les voy a mostrar ahora esta presentación que ustedes han visto aquí en diapositiva es como una versión resumida de una adaptación. Es una adaptación, es como un resumen de los principales aspectos de cómo se elaboran citas en el texto según el estilo APA séptima edición. Hay ciertos casos que no he revisado en el taller por temas de tiempo, pero me van a preguntar seguramente. Miren, aquí tengo incluido, antes que me pregunten, citas de normas legales, ¿no? Creo que hay una pregunta que ya habían hecho sobre esto. Ya, por ejemplo, ¿cómo hago para citar artículos de una ley? ¿Cómo citar artículos de la Constitución? Por ahí, ¿cómo citar, qué más? ¿Qué más hay por aquí? Claro, cita de la Constitución, por ahí creo que también había de, no sé si había otros tipos de contenidos legales más. Pero miren, aquí tienen ejemplos desarrollados, indicaciones claras acerca de cómo se citan otros tipos de documentos que no están incluidos en la diapositiva. Por ejemplo, también estaba el citas de textos en otro idioma. Me preguntaron acerca de esto. Aquí recuerden que va a depender bastante de qué tan necesario o importante es mantener ambas formas. Es decir, la forma original en el idioma original y también la forma, podría decir, traducida de esto. Por ejemplo, si yo estoy haciendo una tesis en literatura, donde me importa mucho el tema de la forma y quiero citar un texto, por ahí un poemario que está pues en inglés y lo voy a traducir al español, como es un texto literario donde importa la forma tanto como el contenido, pues voy a preferir incluir ambas versiones, la versión en inglés en la cita y también la versión traducida. Pero eso es en casos puntuales tipo humanidades, literatura, por ahí. Pero generalmente cuando uno trabaja con fuentes, de pronto vamos a ponerlo. Yo encuentro un libro de administración, encuentro un libro que puede ser de sociología, cualquier ciencia sociales, lo que quieran ustedes, estadística. No importa tanto mantener las dos formas, la versión original en inglés, digamos, y la versión en español traducida. Importa lo que se dice, no tanto la forma en la que se lo dijo. Entonces, generalmente, cuando no importa el tema de la forma,
yo voy a preferir hacer lo siguiente, que es traducirlo libremente. Como es una traducción, esa traducción ya no va a llevar comillas. ¿Por qué? Porque no es una cita textual, es una paráfrasis, porque estoy reinterpretando en un nuevo idioma lo que se había dicho en otro. ¿Ok? Eso funciona para la mayor cantidad de libros o de fuentes en otro idioma. Traducirlo libremente y considerar ese producto como una paráfrasis. Ahora, si es importante el tema de la forma, ¿cómo hago? Ya, si quiero incluir el texto original más la traducción, bueno, voy a hacer una cita textual de esta manera, entre comillas, en inglés, y luego voy a poner entre corchetes la traducción de esta cita. Y como es una cita textual, mis tres elementos, apellido, año y página. ¿Cómo hago la referencia a esa fuente que estoy traduciendo? Ah, ya, si he decidido hacer el texto original más traducción, pues voy a poner la fuente en inglés y luego entre corchetes el título en español. ¿Listo? Aquí ustedes van a encontrar varios casos que no he desarrollado en la diapositiva, ¿no? Comunicaciones personales, cuando de pronto ustedes me preguntaron hace una semana, ¿no? Me mandó un correo preguntándome cómo hago para citar una entrevista que le he hecho a un autor, un investigador a través de WhatsApp. Ah, ya, eso entra dentro de la categoría de comunicaciones personales. Y acá tienen indicaciones acerca de cómo se hace eso. ¿Cómo hago para hacer citas de declaraciones que han hecho los participantes de mi investigación? Es decir, por ahí la muestra en la que yo he trabajado, con la que he recogido mis datos. Bueno, también tienen indicaciones acerca de cómo se hace esto. ¿Ok? Va, ¿qué más hay por aquí? Bueno, si no hay algo me escriben y lo agrego. ¿Listo? Por aquí deberían estar respondidas varias de las consultas que seguramente tienen ustedes. Entonces, habiendo dicho esto, y antes de cerrar, voy a darle turno a las preguntas. Esperen un segundo. Una vez más voy a poner, y ahora sí por última vez, en el chat el enlace del formulario. ¿Listo? Y ahora vuelvo a abrir el chat para poder responder algunas consultas. Ahí está, listo. Un momento. Ok, listo. Entonces, ahora sí, tienen unos minutos para poder dejar sus preguntas en el chat. Igual voy a tener en cuenta las personas que han alzado la mano en un momento. Voy a darle pase máximo a 4 personas, porque si no se extiende demasiado. Am, Recuerden que si van allá a retirarse en ese momento, son las 7. Nos reencontramos el día jueves a la misma hora, 5 de la tarde, para poder complementar lo que hemos visto ahora, donde solamente hemos visto el tema de citas en el texto y vamos a aprender a elaborar un listado de referencias según el estilo APA. Que recuerden, jueves 18 de julio, 5 de la tarde. Ok, ahora sí, primero respondo preguntas del chat y luego paso con las manos levantadas. ¿Qué más les iba a decir? Disculpen. Ok, entonces nada, les envío el día de mañana la grabación, la presentación, el enlace de la guía un poco más detallada que les mostré hace un momento y también la diapositiva que están viendo en este momento. Muchas gracias a quienes tienen que irse, muchas gracias, buenas noches. Y me quedo respondiendo algunas preguntas. Preguntas, por favor, breves, no me pongan todo un caso porque preguntas rápidas nomás para ganar tiempo. ¿Listo? Muchas gracias, muchas gracias. Un momento, voy a dejar que ponga sus preguntas y las voy respondiendo. Les doy un minuto más para que pongan sus preguntas en el chat y ahora paso a responderlo. Sí, les voy a compartir la grabación, la presentación, todo el día de mañana. Ujú. Muchas gracias, muchas gracias. Nos vemos el día jueves. Ok, ahora sí. Últimos segundos, cierro el chat y paso a responder. Luego lo voy a abrir ya, pero quiero orden y responder de manera rápida. Listo. 5, 4, 3, 2, 1. Va. Listo. Cerramos. A ver.
Me preguntan el enlace, el formulario, ya lo compartí, pero ahí va una vez más. Y ahora comienzo con las preguntas. Espera. Preguntas rápidas. A ver, me dicen, Rodrigo, el estilo narrativo y parentético se puede utilizar de forma indistinta en los antecedentes de una tesis. En principio sí, Rodrigo, pero te habrás dado cuenta de que en el capítulo antecedente se prefiere, no es casi un estándar utilizar más el estilo narrativo. Entonces, no es que esté mal utilizar el estilo parentético, pero si quieres seguir el estándar, lo que más se hace, utiliza preferentemente el estilo narrativo en el capítulo antecedentes. Sí, Cecilia, es un nuevo taller el día jueves. Es la parte complementaria de eso, donde vamos a ver las referencias. Me pregunta, María, me pregunta, ¿dónde aparece el documento que acaba de compartir por Zoom? ¿Dónde aparece? Bueno, todos los contenidos los voy a compartir el día de mañana, a los correos que han puesto en ese formulario. Rodrigo, bla, bla. Es necesario poner recuperado de y luego el vínculo. Eso está relacionado con referencias, lo vamos a ver el día jueves, pero la respuesta rápida es no, ya no es necesario poner la fecha de recuperación o de consulta. Luego me preguntan, Juan me dice, por favor realice una pequeña evaluación, así como hoy en todos los talleres. Ya, perfecto. Sí, intento hacer eso, pero eso me va el tiempo y ya no hay tiempo para la evaluación, así sea grupal. Pero gracias. Me suma mucho para saber qué tan atentos han estado a eso. Gracias por la sugerencia, Juan. Claudia, los antecedentes se dan los antecedentes se dan en la tesis en qué ubicación. Bueno, hay un capítulo de antecedentes, ¿no? ¿Dónde va esa sección? Depende mucho del formato de alineamiento que trabaja tu universidad. A veces tienen una sección dentro de marco conceptual, a veces tienen una sección aparte de antecedentes. Depende del alineamiento de la universidad. ¿Cómo participamos el jueves en el taller del jueves? Pues bueno, si se han inscrito, al momento de inscribirse, deberían haber seleccionado todos los talleres en los que están interesados, interesadas, ¿no? Si han puesto por ahí taller 3 también, bueno, me basta para mí eso para poder enviarles el día jueves el enlace para que puedan acceder a la sala de Zoom. Eso depende de la inscripción. Ok. ¿Cómo se cita una entrevista que realiza uno mismo? En este caso, para una monografía, me pregunta Yaneli. Una entrevista que has realizado tú misma. Depende mucho, en realidad, de si ese producto de la entrevista está publicado o no. Digamos que es una entrevista únicamente, a ver, con tu grabadora o por ahí una llamada de Zoom y que nunca va a ser pública o publicada esa entrevista porque no tienes la autorización de ese autor. Para ese tipo de casos vas a utilizar lo que te voy a mostrar aquí en la guía, que es la cinta de comunicaciones personales. Que esta planteada aquí de comunicaciones personales se utiliza siempre que hagamos por ahí mención de información que hemos recopilado a través de correos, mensajes de WhatsApp, entrevistas personales, chat en línea, videollamadas por Zoom, todo lo demás. Si por ahí te han dado la autorización para que tú puedas publicar esa entrevista en un canal de YouTube, en un video de manera abierta, bueno, ahí cambia, ya puedes utilizar por ahí la plantilla de contenidos en línea. ¿Ok? Entonces depende mucho de si está publicado o no. Como imagino que no va a ser publicado, es un tema más, hasta que utilices aquí la sección, recuerda, citas de comunicaciones personales. Listo, luego. Me pregunta, en la referencia es necesario poner el link o en caso de un libro, pregunta, esa es para el día jueves, pero la respuesta rápida es sí, si el libro es un libro en línea y tú lo has conseguido, lo has accedido a él de manera por internet, tienes que poner el enlace del libro. Me pregunta, Priscel o Praisel, yo suelo citar directamente con el Word, es recomendable ya que el citado me hace directo. Mira, yo tengo una muy mala experiencia, bueno, muchas malas experiencias utilizando el citas y referencias de Word. ¿Ok? O sea, de hecho, siempre desaconsejo que utilicen esa versión porque es una versión súper flexible. Si te dice que es de cierta manera y a veces no está correcta, pues no puedes cambiarlo porque es parte de una plantilla. Por ahí, si quieres investigar un poco más de esto, yo recomiendo, en lugar de utilizar el de Word, mira, te sirve, por ejemplo, el de aquí el citas y referencias que tiene el Google Docs, creo que está citas dentro de herramientas, me parece mejor. Y si quieres algo un poquito más avanzado, puedes utilizar Zotero VIP, no Zotero, el programa como tal, sino Zotero VIP, zbip.org, que es una versión mucho más ligera de esta herramienta, donde vas a poder hacer tus citas y referencias de manera mucho más rápida. Averigua cómo, pero es Zotero VIP, ¿ok? Lo voy a poner ahí en el chat
zbib.org. Luego, siguiente pregunta, vamos a ver rápidamente. Ah, ah, ¿Cuántas citas serían adecuadas tener? No hay una respuesta en cuanto a un número mágico de eso, depende mucho de la extensión de tu tesis, de la complejidad de tu tesis, de la sección en la que estés haciendo o en la que estés citando. No, no hay un número. Es cierto que habrá un evento presencial. Tenemos un taller presencial este día sábado donde vamos a aprender a utilizar el gestor de referencias Mendeley a las 10:30 de la mañana, me parece. Por favor, encuentren la información en las redes sociales. Las inscripciones están abiertas hasta el día de mañana para el taller presencial. Luego, ya, gracias, gracias, gracias. ¿Qué más me ponen? Voy a poner una vez más el enlace del formulario. Por ahí hay personas que creo que no lo pueden ver. No hay problema. Voy a responder la mayor cantidad de preguntas y reservo los últimos 10 minutos para responder o abrir el micrófono. Un segundo. Ahora vuelvo a abrir el chat, no se preocupen. Primero quiero responder las preguntas antes que se me pasen. Ya, listo.